Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Dice el salmista: alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Es la invitación que nos hace el salmista a aquellos que hemos experimentado la realidad de la presencia del Señor en nuestras vidas, cómo Él nos está cuidando, a pesar de que el tiempo que vivimos no es un tiempo fácil, no es un tiempo sencillo. En esta tarde echamos en falta a muchos de nuestros hermanos que, por causa de confinamiento, enfermedad, grupo de riesgo, tantas razones que estas fechas nos imponen, no podemos estar juntos físicamente en la casa del Señor. Pero desde aquí les enviamos también un saludo a aquellos que nos van a seguir por internet, porque tantas veces lo decimos y no me canso de repetirlo, ¿verdad? La Iglesia del Señor no es un espacio físico, sino que es el pueblo de aquellos que creen en Él y le confiesan como Señor y Salvador. Y tenemos el placer, sin duda, de poder reunirnos en su casa, porque cuán hermoso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir, y aún en medio de todas las complicaciones, aquí estamos, alabando al Señor, porque Él es bueno, y su bondad para con nosotros se manifiesta de muchas maneras. Así que adorémosle. Entonemos cánticos de alabanza al Señor, abramos nuestras mentes, corazones, voluntad a la palabra del Señor y disfrutemos de la comunión que tenemos los unos con los otros. Que Él nos bendiga en este tiempo de culto. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bendito Señor y Dios y Padre de toda misericordia, te alabamos y te bendecimos. Y engrandecemos tu nombre, Padre Santo, en este tiempo que nos toca vivir, tan singular y a veces tan complicado, Padre, por razones tan diversas, por cuestiones de salud, por cuestiones de meteorología, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales. Señor, no son días fáciles los que nos toca vivir. Y por eso, Señor, hacemos nuestra la canción que hemos entonado y clamamos: sumérgenos en tu Espíritu, Padre Santo. Derrama de tu presencia en medio de tu pueblo. Aviva, Señor, la llama de tu Espíritu en medio de nuestros corazones. Porque, Señor, necesitamos de ti. Tú eres el todo de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre, porque hay ocasiones en las que buscamos, Señor, salidas fuera de ti. En la que todavía seguimos, aunque parezca increíble, pensando que nuestras fuerzas van a ser suficientes, que las promesas que otros hacen van a ser la solución. Señor, perdónanos cuando buscamos fuera de ti, porque nos toca después volver, Señor, avergonzados, reconociendo nuestro error, Señor, pero gracias, Padre, porque tú siempre nos recibes con brazos de amor, con brazos de perdón. Señor, derrama de tu presencia en nuestros corazones. Señor, que nuestros ojos solo vean por ti. Que nuestras manos, Señor, sean instrumentos útiles tuyos. Que nuestro andar, Señor, sea en la senda que tu palabra nos marca. Señor, te necesitamos, te anhelamos. Y sabemos, Señor, que tu presencia es el gozo de tu iglesia. Que tú, Señor, habitas en la adoración de tu pueblo y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Señor, llénanos de tu favor. Haz que podamos disfrutar cada vez más de estar contigo, de estar con tu iglesia, Padre Santo. En esta tarde queremos poner este culto en tus manos para que tú lo dirijas. Señor, es nuestra humilde ofrenda ante ti. Son tantas las cosas, Señor, que de ti recibimos y nosotros traemos una pequeña parte. Pero lo hacemos, Padre Santo, con el convencimiento de que tú eres nuestro Dios y que a pesar de todas las cosas, Señor, y de nuestros errores, no anhelamos nada fuera de ti. A ti sea la gloria, Padre. Bendice a nuestros hermanos que no están con nosotros. Tú sabes cada una de sus circunstancias. Y, Señor, no podemos dejar de implorar, igual que pedíamos que más de tu Espíritu, Señor, llenara nuestras vidas. Nosotros seguimos clamando también, Padre Santo, que tu reino venga y traiga a este mundo, Señor, justicia, traiga paz, traiga prosperidad, traiga salud. En definitiva, Señor, esa nueva vida que solo en Cristo podemos encontrar. A ti sea la gloria, Padre. Bendícenos en esta tarde y nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Salmo 42. Al maestro del coro, poema de los hijos de Coré. Como la gacela suspira por torrentes de agua, así, Dios mío, suspiro yo por ti. Estoy sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? Mi llanto es mi alimento día y noche, mientras no dejan de preguntarme, ¿dónde está tu Dios? Siento gran tristeza al recordar cómo avanzaba yo entre el gentío, llevándolos a la casa de Dios, entre victorias de gozo y alabanza, en medio de una muchedumbre en fiesta. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy tan turbado? En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo. Él es mi Dios Salvador. Estoy abatido, por esto te evoco, desde la tierra de Jordán, y el Hermón desde el monte Misar. Y el abismo grita al abismo ante el fragor de tus cascadas. Tu oleaje, tus impetuosas olas me han anegado por entero. De día el Señor envía su amor, de noche un canto me acompaña, una oración al Dios de mi vida. Pregunto a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar afligido por el acoso del enemigo? Mis huesos están dañados, mis adversarios me insultan y no me dejan de preguntarme, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy tan turbado? En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo. Él es mi Dios Salvador. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, personas de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Decía hace un momento Joaquín, ¿verdad? Que ir para atrás, como dice el refrán ese coloquial, para atrás ni para coger carrerilla, ¿verdad? Y la verdad es que hemos empezado el año que vaya. Nosotros hablamos del 2020 como un año duro, complicado, difícil, pero 2020 no empezó en marzo, empezó en enero. Y podríamos decir que enero de 2020 fue bastante más liviano que enero de 2021. Que vaya primer mes del año que tenemos, ¿verdad? Con todos esos fenómenos climatológicos, con esos nombres, ¿verdad? Filomena, Gaetán, ahora Hortensia, que nos han dejado, bueno, una nevada colosal. Después nos han traído lluvia, vientos que, bueno, nos están destrozando los parques, los bosques. Después, por si
no era suficiente, ¿verdad? Pues esta semana hemos tenido la explosión en ese edificio de aquí de Madrid, de la calle Toledo, donde 4 personas han muerto. Estamos en mitad, o bueno, no sé si en el pico, en la mitad, no sé en qué punto, pero de la tercera ola ya de la pandemia, con el rum ese de que la cepa británica es la que está en medio de nosotros y que seguramente sea más peligrosa y más dañina que lo que previamente hemos visto. La economía, pues ya veis cómo está la situación, la crisis crece rampante y mucha gente pues vive con gran preocupación toda esta realidad. Y si miramos, ¿verdad?, a muchas más situaciones, podríamos seguir haciendo una descripción que sin duda nos llevaría a estar verdaderamente preocupados. Yo me atrevería a decir que hay que ser bastante insensato para no estar preocupados, porque no vivimos en tiempos que nos lleven a ninguna otra emoción, a ninguna otra sensación, más allá de la preocupación por todo lo que pasa. Yo tengo que decir, y no es que sea este el tiempo de confesiones, ¿verdad?, pero yo reconozco que llevo un tiempo preocupado, con un sentimiento de preocupación mayor del habitual. Es verdad que por la responsabilidad que uno lleva como pastor, ¿verdad?, pues vive siempre preocupado de uno y de otro, pero en estas fechas últimas la preocupación empieza, ¿verdad?, pues a hacer mella, a dejar marca. Preocupación, sí, por la Iglesia, pero también preocupación personal, preocupación por la familia, ¿verdad?, porque no estamos libres tampoco en casa de situaciones de enfermedad, de problemas de todo tipo, del desempleo que también puede llegar. En fin, nos preocupamos por los conocidos, ¿verdad?, amigos, familia. Es un tiempo que pone mucha carga sobre cualquiera de nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor, el Señor Jesús, nos dice en esta tarde, y lo afirma en varias ocasiones, que no nos afanemos. Y creo que esto pues es una recomendación sobre la cual tenemos que reflexionar, tenemos que pensar en ella, que no nos afanemos. Y es que el Señor Jesús no está diciendo que no nos afecte lo que nos pasa, que no nos preocupemos por lo que sucede a nuestro alrededor, porque eso sería absolutamente insensato. Eso sería absolutamente absurdo. El propio Señor Jesús vivía preocupado por aquellos a los cuales el Padre les había enviado para ayudarles, para sanarles, para darles de comer, para transmitirle el mensaje del Evangelio, el mensaje, la buena noticia de salvación. La preocupación no es el problema, sino que aquí Jesús quiere abordar el problema de la ansiedad. Es decir, cuando la preocupación lógica, cuando la preocupación normal nos desborda, cuando la preocupación llega a unos niveles en los cuales ya empezamos a no ser capaces de controlar nuestras reacciones, nuestras emociones, y parece que todo el mundo a nuestro alrededor se viene abajo. Es interesante el comienzo del pasaje que vamos a meditar en esta tarde. En el capítulo 6, en el versículo 25, el Señor Jesús dice, por tanto. Es decir, que lo que va a venir a continuación está vinculado a algo que Él ya ha dicho antes. Y curiosamente, lo que el Señor Jesús ha estado diciendo previo a este texto es que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen, donde los ladrones miran y hurtan. Que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que el Señor Jesús llega a la exhortación, a las palabras que vamos a meditar en esta tarde, no en un vacío, sino atendiendo a la situación de una comunidad o de un grupo de personas que le están escuchando, y que el Señor Jesús detecta en ellos
No ya la lógica preocupación de una vida que es dura, que es complicada y en la que no escapamos, ¿verdad?, de sus problemas, sino que el Señor Jesús detectaba entre aquellos que le estaban escuchando que había auténtica ansiedad, que había una situación de un afanarse por las cosas materiales que no era sano, que no era bueno, que al final les apartaba de lo que verdaderamente debía ser el objetivo de sus vidas. De ahí que el Señor Jesús dice, por tanto, después de haberos dicho que no os hagáis tesoros aquí en la tierra, de que cuidado, que no podéis servir a Dios y a las riquezas, hay que elegir, por tanto, voy ahora a daros una serie de consejos. E insisto, no es una censura del Señor Jesús a la preocupación normal por la realidad de la vida, por los problemas que ésta trae, por vivir con dignidad, porque tengamos salud, ¿verdad? Todo eso es algo natural. Aquí el Señor Jesús está yendo a esa preocupación excesiva, a esa respuesta ante los problemas que nos rodean, que nos invaden, que nos aterran, que incluso por momentos nos pueden paralizar. La palabra griega que usa el texto bíblico para afanarse quiere decir y se traduce como preocuparse ansiosamente. Esa preocupación excesiva que nos desborda. Y eso, dice el Señor, que no debe ser nuestra respuesta ante los problemas. Recordáis que hace unas semanas predicábamos y recordábamos ese salmo en el que decía el salmista y hacía una confesión de confianza en Dios y decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque no tengo problemas. No dice eso el salmista. Porque no tengo preocupaciones. No dice eso el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Y a eso es a donde nos quiere llevar el Señor Jesús. Ahí es donde Jesús dirige sus palabras a aquellos que le están escuchando. Y el Señor Jesús, como siempre, ¿verdad?, el gran maestro, es muy pedagógico y es muy capaz de ganar a aquellos que le están oyendo y ponerlos en situación. Y el Señor Jesús les va a hablar y va a tomar como referencia la creación de Dios. Y por eso dice el texto que hemos leído que el Señor Jesús habla acerca de las aves del cielo, habla también de los lirios del campo, habla de la hierba. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús quiere que pensemos que todo eso, al igual que nosotros, es fruto de la creación de Dios. El Señor quiere que veamos nuestra vida como parte de esa obra maravillosa que Dios ha hecho. Si nosotros creemos que Dios es creador, si nosotros afirmamos que Él es el que da la vida y el que la sustenta, por tanto, no podemos pensar que Él ha creado para después desentenderse. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que ha hecho todo lo que en el mundo hay y lo ha hecho con el propósito de vivir en cercanía, en relación con su creación. El texto famoso, conocido de Génesis 1, Dios lo creó todo, vio que era bueno y el Señor Jesús se paseaba por el jardín, por el Edén. Veía su obra, cuidaba de ella y se acercaba al ser humano como culmen de su creación para demostrar su preocupación, su amor, su cuidado. Por eso el Señor Jesús habla de la creación de Dios como esa realidad que nos tiene que transmitir confianza. Dios no nos ha creado para desertar de nosotros. Dios no nos ha creado para desentenderse. No es esa la fe que nosotros tenemos en Dios. No es eso lo que la experiencia y su palabra nos enseña, sino que Dios nos ha creado para vivir en relación con Él. Por tanto, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades, no podemos olvidar que somos parte de la creación de un Dios que nos ama, de un Dios que se preocupa, de un Dios que nos cuida. No podemos desconfiar de Dios
Cuando el pueblo le dio la espalda, aún así, Dios creó un pueblo para sí. ¿Para qué? Para que fuera testimonio de su amor, de su provisión, de su cuidado. Después dirá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vosotros que no erais pueblo, por su gracia fuisteis hecho pueblo. Esa es la experiencia en la cual nosotros debemos vivir nuestra realidad. Somos parte de la creación de un Dios que nos ha hecho con propósito y que nos cuida y sigue pendiente de nosotros en su misericordia. Y el Señor no será puesto en vergüenza por nuestras dificultades, sino que Él se honrará en ayudarnos en el día de su salvación. El Señor Jesús, después de apelar a la creación, nos recuerda que aquellos que menciona son posiblemente ejemplos de seres vulnerables en la creación, ¿verdad? Los pajaritos no son los animales más fuertes. Las flores no son las plantas más robustas. La hierba, ¿verdad? Que dice que un día es y otro día no es. Y el Señor Jesús dice, si Dios es cuidadoso aún de lo que nos podría parecer más frágil, de lo que nos podría parecer más pequeño, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Y esa es una convicción que nos tiene que acompañar. El Señor Jesús quiere que le sintamos cerca, que le sintamos en esos momentos de angustia, en esos momentos de necesidad, recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros. Cuando el pueblo de Israel se había descarriado, cuando el pueblo de Israel pues no estaba en su mejor momento, el Señor les envió palabra por medio del profeta Jeremías y les dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Y esa tiene que ser la convicción de aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, que la misericordia de Dios se prolonga sobre nuestras vidas, aún en el día malo, aún en el día de dificultad. También dice que podemos afanarnos, pero que no va a servir de nada. Aquí entra también el aspecto práctico, realista, con el que el Señor Jesús se dirige a nosotros. ¿Alguno de nosotros podría añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros. Hoy se puede ir al médico, al gimnasio, ¿verdad? Y con ciertos ejercicios, algunos estiramientos, puedes ganar 1 centímetro o 2. Los que se presentan a las oposiciones del ejército, de la policía y tal, que les falta 1 centímetro, pues hay esos ejercicios, ¿verdad?, para enderezar la espalda y parece que conseguir dar la talla, aunque después eso se desinfla. Pero bueno, ¿quién puede conseguir añadir a su estatura un codo, 45 centímetros? ¿Quién puede, por preocuparse, conseguir la solución a sus problemas? Eso es lo que viene a decir el Señor Jesús. No hay resultado positivo en nuestra ansiedad. No hay triunfo en nuestra angustia. ¿De qué te sirve, dice el Señor Jesús, afanarte por lo que no puedes conseguir? Fijaros cómo va escalando el texto, ¿verdad? Intentando hacernos entender lo innecesario para el creyente en el afanarse, en el angustiarse en demasía por los conflictos, los problemas, las necesidades de la vida. Primero nos ha dicho, Dios es creador y tú eres parte de su creación. Si Él tiene cuidado de lo más frágil, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? El Señor dice que preocuparte no va a tener tampoco ningún resultado práctico positivo, porque ¿quién puede añadir a su cuerpo unos centímetros? Pero todavía da un paso más el Señor Jesús. Y aquí quizás nos deberíamos nosotros sentir todavía más apelados, más impactados. Dice el Señor Jesús
que afanarse, no estoy hablando de preocuparse, afanarse no es de creyentes. No lo digo yo. Dice, después de haber recordado cómo nos afanamos por el comer, por el beber, por el vestir, dice el versículo 32 que son los gentiles los que buscan esas cosas. Es decir, los que no creen en Dios, los que no confían en Él, los que no tienen la certeza de la promesa que se hace real, de venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Traed sobre mí vuestras cargas, que yo os aliviaré. El que no cree en Dios es el que vive con esa ansiedad, es el que vive con esa preocupación desmesurada. Y el Señor Jesús dice, vosotros no podéis ser así, porque vosotros creéis en Dios, porque vosotros sois hijos del Padre de toda misericordia. Afanarse es señal de debilidad espiritual. Por eso el Señor nos dice que vengamos y traigamos a Él nuestras cargas. No dejemos que la preocupación cotidiana nos desborde por querer llevar nosotros lo que no podemos, en vez de traerlo a los pies del Señor. Si tuviera que releer este texto después de haber dicho el Señor Jesús que no nos afanemos, podríamos sacar lecciones muy prácticas para nosotros, muy cotidianas, porque cuando nos afanamos, el Señor lo que está diciendo es que eso daña a nuestra salud. El afán desmedido trae angustia, trae ansiedad, trae frustración y todas esas emociones que no llegamos a poder manejar, a veces incluso se somatizan. Y en tiempos de ansiedad, de afán desmedido, nos sale la úlcera en el estómago, empezamos a mostrar dolores físicos que en muchos casos son el efecto, el resultado de una ansiedad desmedida. Además, cuando el Señor Jesús dice, no os afanéis, también está diciendo de un modo muy práctico que ese afán, esa ansiedad nos ciega. Cuando estamos afanados por algo, no vemos lo que está a nuestro alrededor. Desgraciadamente, a veces los creyentes también, cuando nos afanamos, somos incapaces de ver lo que el Señor está haciendo en nuestro medio y a veces hasta en nuestras vidas, porque el afán nos bloquea. Por eso el Señor dice, no os afanéis, no os paralicéis, mirad lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Además, cuando el Señor dice no os afanéis, está pensando en tu vida, pero también está pensando en tu familia, está pensando en tu entorno, porque cuando estamos afanados, cuando estamos desbordados, solemos pagarlo con los que están a nuestro alrededor. Y a veces tiempos de afán, tiempos de ansiedad, son tiempos de crisis en la pareja, son tiempos de crisis en la familia, son tiempos de crisis en el entorno en el que nos movemos, porque nos sentimos incapaces y es la frustración la que sale de nosotros y proyectamos hacia los que nos rodean. Otros quizás dicen, yo no lo pago con nadie, yo me aíslo, ¿verdad? Y ese es otro daño también, ¿verdad? El desconectar. No os afanéis, aprended a vivir el día a día, dice el Señor. Porque a veces también el afán y la ansiedad es querer vivir todas las circunstancias y todos los problemas de golpe y no podemos. El Señor Jesús dice, baste a cada día su afán. Y a veces vamos preocupados por delante. Al principio decíamos que no podemos vivir hacia atrás, pero a veces vivimos muy hacia adelante, llevando las cargas de hoy, la de mañana y las de dentro de un mes. Y el Señor nos dice que también
En eso debemos tener cuidado. Hay un dicho judío que reza: no te preocupes por los males de mañana, por saber lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que no es el tuyo. Bueno, son de esas frases, ¿verdad?, de la sabiduría popular judía, pero que nos tienen que hacer pensar que a veces vamos adelantando miedos, temores y prejuicios ante las situaciones que pueden venir o no y afectan negativamente nuestras vidas. Por tanto, después de habernos hecho esa panorámica el Señor Jesús, ¿verdad?, de que como creyentes, criaturas de Dios, bajo el amor de Dios, bajo el cuidado de Dios, lo que tenemos que hacer no es afanarnos, sino buscar primeramente el reino de Dios. Lo que tantas veces decimos, poner en orden las cosas. Cuando estamos buscando el reinado de Dios, es decir, cuando vivimos en obediencia al Señor, cuando vivimos en confianza en Él, diciendo que Él es el primero en nuestras vidas, que Él es soberano sobre nuestras circunstancias, nuestras ansiedades cambian y empezamos a reconocer que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Cuando buscamos primeramente la realidad de Dios en nosotros, el obedecerle, el hacer justicia, eso trae a nuestras vidas alivio y bendición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, el Señor no hace una vía escapista. Confiad en mí, estaréis en otro mundo, ¿verdad? Estaréis alucinando, pero los problemas... No. El Señor Jesús da palabra de promesa. Cuando descargamos nuestra ansiedad sobre Él, cuando dejamos que Él cuide de nuestras vidas, cuando lo que estamos haciendo es confesar: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ese es el camino para que muchos de nuestras sendas torcidas se empiecen a enderezar. Porque dejamos la solución en las manos del Señor. Y creo que como creyentes nuestro llamamiento tiene que ser una y otra vez a confiar y obedecer al Señor. Cuando estamos afanados, como le decía previamente el Señor Jesús a los que le oían, si estamos preocupados en hacer tesoros en la tierra, si estamos pensando en las riquezas, posiblemente porque estamos necesitados y el dinero, las cosas materiales, ¿verdad?, nos apremian y nos angustian y parecen que eso es lo único que necesita nuestra vida, el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que creer en el Señor y tenemos que creer al Señor. Creer que Él es nuestro sustentador. Creer que Él es nuestra provisión. En el día malo y en el día bueno, Él es nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros. Y ese es testimonio también que como iglesia tenemos que dar a nuestro mundo, en el que, como decíamos hace un momento, la ansiedad crece y se dispara. Porque parece que todo se complica. El clima, la situación política, la salud sanitaria, la económica, en fin, y todos los desastres que todos arrastramos cada uno en nuestras vidas. Y nos crea una ansiedad que nos desborda. El Señor dice: descansad en mí, buscadme a mí primero. Y alguien podría decir: no, que estoy muy ocupado. Buscad primero al Señor. Tengamos nuestra confianza en Él. No dejemos día a día de buscarle en oración, de tener nuestro encuentro personal, de ir a su palabra para que nos inspire y dar ese paso de fe y confianza, de decir: Señor, mi vida, mis circunstancias están en tus manos. Yo no puedo y me afano y no consigo.
pero tú sí puedes, Señor. Y en tus manos descanso mi vida. Y creo que esa es la exhortación que el Señor nos hace. En el día complicado, en el día malo, descansa en el Señor. Busca primero el reinado de Dios, su gobierno, su realidad en tu vida. Y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Termino con el versículo del Salmo que hemos tenido anteriormente como lectura, Salmo 42, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que el Señor nos bendiga y hagamos nuestras las palabras del salmista y preguntémonos también a nosotros: ¿por qué te afanas, oh alma mía? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Espera en el Señor, porque Él será nuestra provisión. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será dado por añadidura, porque el Señor no se olvida de su pueblo. Que Él nos bendiga. Amén. Que así sea, Señor, como hemos cantado en este último cántico. Queremos ser más como tu Hijo Jesucristo. Queremos reflejar al mundo tu amor. Señor, en un tiempo de tanta preocupación, de tanta ansiedad, nosotros queremos descansar en tu amor y en tu misericordia. Que tú, Señor, seas nuestra fortaleza. Que tú, Señor, seas nuestra confianza. Y que podamos transmitir que lo que el mundo no puede resolver, tú tienes el poder por tu gracia de transformarlo y de traer bendición a cada vida. Señor, sabemos los días que nos tocan vivir y pedimos que tú derrames más de tu Espíritu en cada uno de nosotros, para que tu gracia, tu misericordia y tu paz se hagan presentes en nuestras vidas. Y Señor, pedimos que tu reino de gracia y de favor venga a la tierra, poniendo fin, Señor, a todo mal, a toda enfermedad, a toda injusticia. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, con la semana que comienza, buscando vivirla en ti, buscando primero tu reinado en nuestras vidas, el hacer justicia, sabiendo que tú proveerás todo lo demás. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea en todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga en esta semana. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia